¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, se me oye. Bueno, buenas tardes. Soy Gonzalo de la Morena, del Hospital Virgen de la Risaca, y vamos a empezar esta mesa de ponencias de las mejores comunicaciones que han sido seleccionadas para optar al premio de la mejor comunicación. Les informo que van a recibir todos los participantes en el Congreso, todos los que están inscritos, van a recibir un SMS en el que se les instará a que voten por una de las 5 comunicaciones que se van a presentar a continuación. Esa votación será registrada a través de Google y mañana, a partir de las 5 de la tarde, se cierra el plazo para las votaciones. Las votaciones las pueden realizar ahora mismo o a lo largo del Congreso hasta mañana. Si tienen algunas dudas, pueden consultar las comunicaciones o los casos clínicos en las pantallas que se han dispuesto afuera en la entrada en el hall. Sin más, doy entrada a mis compañeros de moderación. Os presentáis, por favor, y presentáis las comunicaciones. Hola, buenas tardes. Yo soy Carlos González Juanatey, soy cardiólogo del Hospital de Lugo y, bueno, primero agradecer al comité organizador el haberme invitado a poder estar aquí y participar en esta mesa. Yo creo que sin más podemos comenzar con la primera comunicación. Las comunicaciones se tienen que ceñir al tiempo. Se ha asignado entre 7 y 8 minutos para cada una de las presentaciones, con que nos dé 2 o 3 minutos para poder hacer una discusión, posteriormente alguna pregunta. Por lo tanto, yo creo que empezamos con la primera comunicación. Asociación del strain de aurícula izquierda con la función diastólica y las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, del doctor Ivón Rodríguez Sánchez, del Hospital de Galdacao. Adelante. Buenas tardes a todos. La evaluación de la función diastólica del ventrículo izquierdo y la estimación de sus presiones de llenado son fundamentales en distintos escenarios clínicos, sobre todo cuando se sospecha una insuficiencia cardíaca en un paciente con fracción de eyección preservada. Las guías de la ASE y de la EACVI de 2016 han mejorado mucho esta evaluación respecto a las de 2009. Sin embargo, los algoritmos que todos usamos a diario siguen siendo complejos y multiparamétricos y en ocasiones conducen a un diagnóstico indeterminado. Por tanto, este diagnóstico indeterminado sucede sobre todo cuando, por ejemplo, cuando no somos capaces de obtener la velocidad de insuficiencia tricuspidia. Por tanto, se hacen necesarias nuevas herramientas que permitan un abordaje más preciso y más sencillo de la función diastólica, y parece que el strain de ventrículo de aurícula izquierda podría ser una de estas nuevas herramientas. El strain de la aurícula izquierda mide la deformación de la aurícula izquierda a lo largo del ciclo cardíaco. Existen varios métodos para realizarlo, pero quizás el más validado sea el 2D Speckle Tracking, midiendo la máxima deformación de la aurícula izquierda en su función de reservorio, es decir, cuando está más distendida justo antes de abrirse la válvula mitral. Este sería lo que mediríamos. Lo que se obtienen son valores positivos, a diferencia del ventrículo izquierdo. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Usando el mismo software que para el ventrículo izquierdo, marcamos el apical 4 cámaras, lo borramos y seleccionamos los puntos en la base de la aurícula izquierda, septo basal, lateral y techo de la aurícula. Y automáticamente nos calcula el strain de la aurícula izquierda en 4 cámaras. Si este mismo procedimiento lo realizamos en 2 y 3 cámaras, obtenemos un valor de strain global reflejado en este ojo de buey, que como veis es azul, a diferencia del ventrículo izquierdo, porque los valores son positivos. En este caso es de más 36,5. En teoría, un strain más bajo de la aurícula implicaría una aurícula izquierda menos distensible, menos deformable, más rígida, probablemente con más fibrosis, y esto se asociaría con una peor función diastólica del ventrículo izquierdo. Existen varios trabajos en esta línea publicados, pero están todos limitados a situaciones clínicas bastante concretas y no hay claros valores de corte de strain de aurícula izquierda para la función diastólica del ventrículo izquierdo.
Por todo ello, nuestro estudio se planteó como objetivos ver cuál es la relación entre el strain de la aurícula izquierda y la función diastólica del ventrículo izquierdo en una población de pacientes con FEBI preservada y ver si el strain de la aurícula nos puede ayudar a determinar la función diastólica del ventrículo izquierdo y a detectar presiones de llenado elevadas en pacientes con FEBI preservada. Para ello, hicimos un estudio prospectivo y observacional en el que se reclutaron 129 pacientes. Los criterios de inclusión fueron FEBI más de 50% y ritmo sinusal. Los criterios de exclusión fueron FA o Flutter, cualquier grado de estenosis mitral, insuficiencia mitral más que moderada e imágenes de mala calidad. A todos los pacientes se les realizó un ecocardiograma convencional midiendo la función diastólica según los algoritmos vigentes de 2016. Y por otro lado, se les midió el strain de la aurícula izquierda desde los planos de apicales de 4, 2 y 3 cámaras. Y lo que se obtuvo fue un valor de strain global de toda la aurícula izquierda. Como objetivo secundario, quisimos ver también y comparar qué grado de correlación existía entre el valor que obteníamos midiendo el strain de toda la aurícula y el valor que obteníamos midiendo solo en 4 cámaras, para ver si de alguna manera se podía simplificar este estudio. Los resultados están en esta tabla. La fracción de eyección media fue 68% y a destacar que hasta un 21% de los pacientes no se pudo determinar la función diastólica o las presiones de llenado de ventrículo izquierdo, lo cual es concordante con lo publicado en la literatura. Pues bien, lo que objetivamos fue una disminución progresiva de los valores de strain de aurícula izquierda a medida que empeoraba los grados de función diastólica. Y objetivamos que existía una excelente correlación entre los valores obtenidos de strain global y los de solo en 4 cámaras. Como veis, prácticamente los valores son iguales, con una excelente correlación significativa. Esta disminución progresiva es más evidente si tenemos en cuenta solo los pacientes que sí que se pudieron categorizar la función diastólica según los algoritmos de 2016 y vemos que claramente hay una disminución progresiva a medida que empeora la función diastólica. Nuestro valor de strain medio en los pacientes con función diastólica normal, que fue de 39, coincide con este valor definido como normal en este metaanálisis de 2.540 sujetos normales, lo que también fue de 39%, entre 38 y 41, lo cual quiere decir que la muestra es bastante representativa. En cuanto a los valores de corte que se obtuvieron de strain para las distintas categorías de función diastólica, fueron los siguientes: 32%, 28% y 19%, con áreas bajo la curva entre 0,81 y 0,87. Un strain de 32% fue el valor de corte que distinguía a los pacientes que tenían función diastólica normal de los pacientes que tenían disfunción diastólica. Y por otro lado, un strain de 28% fue el valor de corte que distinguía a los pacientes que tenían presiones de llenado normales, es decir, los pacientes que tenían función diastólica normal o disfunción diastólica grado 1, de los que tenían presiones de llenado elevadas, disfunción diastólica grado 2 y grado 3. En cuanto a las limitaciones del estudio, las principales quizás sea que el tamaño muestral es relativamente reducido, que los resultados no son extrapolables a pacientes que no estén en ritmo sinusal y que no se realizó una comprobación invasiva de las presiones de llenado. Pero es un poco difícil de diseñar un estudio de estas características. Por tanto, y como conclusiones, en nuestra población de pacientes con FEBI preservada y ritmo sinusal, tanto el strain de aurícula global como el strain realizado en 4 cámaras mostraron una disminución progresiva a medida que empeoraba la función diastólica. Por tanto, es verdad, una aurícula izquierda menos extensible, menos deformable, más rígida, se asoció con una peor función diastólica de ventrículo izquierdo. Por otro lado, el strain medido en 4 cámaras tiene una excelente correlación con el strain global, lo cual puede facilitar mucho su uso en la práctica diaria porque acorta los tiempos. Y finalmente, el strain de aurícula izquierda nos puede ayudar a categorizar la función diastólica, especialmente en aquellos pacientes que no son clasificables según los algoritmos actuales
y nos puede ayudar también a detectar presiones de llenado elevadas en pacientes con fiebre preservada. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien. ¿Alguna pregunta en la audiencia? ¿Alguien? Pero yo te querría preguntar, es muy interesante, son unos datos que creemos que podrían llegar a la clínica, es decir, que podrían llegar a nuestra rutina diaria. ¿Tú crees que eso podrá ser así? ¿Se implementará en los laboratorios? ¿Será una técnica que podamos hacerla de rutina? ¿Las guías podrán referenciarla o recomendarla? Pues con las técnicas de deformación pasa un poco que, si hasta con el strain de ventrículo izquierdo a veces parece que tarda en incluirse en la rutina, o por lo menos en la toma de decisiones en el día a día, no sé hasta qué punto se llegará a usar en la práctica diaria. Pero sí que es verdad que cada vez hay más evidencia, hay otros trabajos publicados en este sentido, y es una técnica bastante robusta. Ya hay algún algoritmo de revisiones de los algoritmos actuales de 2016 que proponen el strain de aurícula izquierda también como un método más para casos dudosos. Entonces, bueno, yo creo que si ya estamos evaluando los 4 parámetros que se miden habitualmente, hemos visto en directo lo que se tarda en medir el strain en 4 cámaras, que no es largo, y para casos dudosos puede ser útil. ¿Tenéis de la mano de este estudio algún dato de reproducibilidad de la técnica, paciente que no se pueda hacer adecuadamente, la calidad no sea buena? Pues la verdad es que, claro, usamos pacientes que, uno de los criterios de exclusión era que hubiera que hubiera mala calidad de imagen. Pero es verdad que la aurícula izquierda es muy fácilmente seguible, ¿no? Por traqueable, por el strain 2D. Entonces, tienes que tener una imagen muy mala para que no te siga adecuadamente la aurícula. Quizás cuando falla más es cuando hay un aneurisma del tabique interauricular que es muy fino, entonces igual ahí sí que puede fallar un poco. Muy bien, pasamos a la siguiente comunicación. Muy bien. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Ruiz, del Hospital de Bellvitge de Barcelona, y también quería agradecer a la organización la posibilidad de estar presente esta tarde. Y ya pasamos a presentar la segunda comunicación que presentará la doctora Joana Núñez Morcillo, de Clínica Rocher Quirón Salud de Palma de Mallorca, que corresponde al estudio de la deformación miocárdica en enfermos y portadores de miocardiopatía hipertrófica, hiper e hipocontráctil a la vez. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Con el speckle tracking nosotros podemos identificar unos marcadores acústicos en el backscattering de la señal acústica y nos permite seguirlos frame a frame en la imagen bidimensional, y de esta manera podemos describir cómo es la deformación a nivel longitudinal, circunferencial y radial. Cuando hemos aplicado estas técnicas a diversas patologías, nos hemos dado cuenta de que muchas veces están alteradas en presencia de una fracción de eyección que está preservada. Por tanto, existe la tendencia actual a proponer que el strain refleja mucho mejor la función sistólica que la fracción de eyección, y en especial el strain circunferencial se ha vinculado directamente a la preservación de esta función ventricular. Por tanto, en base a estos y muchos otros estudios, son muchos los autores que proponen que consideremos al strain como el nuevo gol estándar de la función ventricular. La miocardiopatía hipertrófica es una entidad en la cual la fracción de eyección no solo está conservada, sino que muchas veces es incluso hipercontráctil. Y hace ya mucho tiempo que nos hemos dado cuenta de que la deformación en estos pacientes puede estar alterada de forma muy marcada. Así pues, nuestro objetivo fue caracterizar la deformación longitudinal, circunferencial y radial mediante ecocardiografía de speckle tracking en enfermos y portadores de miocardiopatía hipertrófica. Para ello, a partir de la unidad de cardiopatías genéticas del Hospital Sant Llàtzer de Palma, identificamos a sujetos que eran portadores de una mutación causal y que habían sido diagnosticados como enfermos atendiendo a los criterios fenotípicos actuales de hipertrofia. Investigando en sus pedigrís, pues identificamos a familiares que tenían la mutación, pero que no habían desarrollado la enfermedad, y los comparamos con un grupo control.
A todos ellos les realizamos un ecocardiograma completo con equipos General Electric de alta gama y los analizamos con una estación de trabajo EcoPac que nos permitió medir la deformación longitudinal, circunferencial y radial y también cuantificar el strain postsistólico en todas estas dimensiones. Realizamos una doble comparación. Por una parte, comparamos los enfermos con los portadores con un poco la intención de intentar establecer un perfil fenotípico mucho más completo y los portadores con los controles para identificar alteraciones precoces, todo ello mucho más allá de la mera hipertrofia y utilizamos para ello los test habituales. De manera un poco difícilmente evitable por el comportamiento epidemiológico de esta enfermedad, nuestros enfermos eran más mayores y teníamos más proporción de hombres. Entonces, para intentar controlar en todo momento el artefacto que esto pudiera producir en nuestro análisis, fuimos comparando los resultados obtenidos con las referencias de normalidad publicadas y añadimos en nuestro análisis de regresión un ajuste por edad y sexo. Como punto de partida, pues todos nuestros sujetos involucrados en el estudio tenían una fracción de eyección normal. Respecto a la comparación de enfermos con los portadores, vimos que en el strain longitudinal existía una reducción que era significativa, extensa y generalizada, de manera que tuvimos una reducción significativa del strain longitudinal a nivel global y en todos los segmentos analizados. Y además encontramos un aumento significativo del strain longitudinal postsistólico. En cuanto al strain circunferencial, la afectación no fue ni mucho menos tan marcada, aunque no hubo diferencias significativas en algún segmento como el mitral posterior y el mitral inferior, existía un aumento y solo fue significativa en estas dos localizaciones. Y respecto al strain radial, había también una reducción significativa que era más extensa que en el strain circunferencial, pero no tan generalizada como en el caso del longitudinal. Al comparar los portadores con los controles, vimos que existía una reducción del strain longitudinal solamente en un segmento, que era el inferomedial. Al contrario, en el resto de segmentos existía una tendencia al aumento que incluso fue significativo a nivel del strain longitudinal global 4 cámaras y del longitudinal septoapical. También aquí obtuvimos un aumento significativo del strain longitudinal postsistólico. En cuanto al strain circunferencial, a nivel de los segmentos más apicales existía una tendencia a la reducción que no fue significativa, pero en los segmentos del plano mitral la tendencia era que estuviera aumentado, lo que pasa que solamente fue significativo a nivel del strain circunferencial mitral global. En cuanto al strain radial, no hubo diferencias significativas y tampoco fue posible establecer una tendencia clara en la comparación. Por último, cuantificamos el strain postsistólico global, en el que sumamos el longitudinal, el circunferencial y el radial, y vimos que estaba también aumentado con tendencia significativa en los portadores. El aumento del strain longitudinal postsistólico en portadores en el análisis de regresión se mostró como predictor de ese estado, tanto en el análisis crudo como en el análisis ajustado por edad y sexo. Si miramos qué tipo de concordancia hay con nuestros datos en lo que ya estaba previamente publicado, vemos que existe una concordancia bastante clara en cuanto a que los enfermos presentan una reducción extensa y generalizada del strain longitudinal. Y también existen estudios de hace ya bastantes años que ven que a pesar de que los enfermos tienen esta reducción del strain, no la ven en los portadores. Respecto al strain circunferencial, que habíamos visto que no estaba tan afectado y que incluso podría estar aumentado en algunos segmentos, en este estudio francés vimos que los autores encuentran algo pues bastante parecido, y es que para grados muy leves de hipertrofia incluso encontraban que el strain circunferencial estaba aumentado, que se mantenía y que no se alteraba hasta grados más importantes de hipertrofia. Y respecto al strain radial, en el que nosotros habíamos visto que la afectación era también bastante extensa, pero no tan generalizada como el strain longitudinal, encuentran también resultados parecidos. Respecto a la comparación de portadores sin controles, la verdad es que no hay muchos estudios publicados con ecocardio. Hay algunos más con resonancia, pero con eco son pocos. Recordemos que nosotros solo habíamos encontrado una reducción significativa a nivel del segmento inferomedial. Este es un estudio canadiense en el que ellos también solamente encuentran una reducción significativa a nivel del segmento basal septal. Entonces,
la última tendencia, y también a raíz de lo que nosotros hemos encontrado, tenemos que considerar esta enfermedad como una evolución. Entonces, el hecho de que se afecte primero un segmento o luego otro, pensamos que no tiene más trascendencia. Pero ¿cómo explicamos que el strain esté conservado y el strain esté alterado y la fracción de eyección esté preservada? Este es un estudio de la Universidad de Oslo. Propusieron este modelo, que era un elipsoide de pared ancha, para explicar todo esto. Crearon esta fórmula para intentar calcular la fracción de eyección y tenía 4 variables: strain circunferencial, strain longitudinal, espesor parietal y diámetro de la cavidad. Entonces, vieron que este modelo era válido, lo validaron aplicando la fórmula a pacientes y comparándolo con la fracción de eyección que obtenían directamente, y vieron que era válido especialmente para los pacientes que tenían fracción de eyección conservada, y que el mayor impacto sobre la fracción de eyección venía dado por el strain circunferencial. Entonces, ¿cómo explicamos lo que ocurre en nuestros pacientes? Nuestros enfermos lo que tienen es una... Tiene que ir abreviando. Sí, acabo. Una reducción muy significativa del strain longitudinal y tienen diámetro reducido y espesor aumentado. Y luego además tienen una reducción mucho menos significativa del strain circunferencial. Todo ello significaría que por una compensación geométrica la fracción de eyección puede estar conservada. Y también en nuestros portadores tienen ya ventrículos pequeños pero con espesor normal, y aquí la compensación aumento del strain longitudinal circunferencial sería importante. Me quedan 2 diapositivas. También encuentran aumento del strain longitudinal posistólico en enfermos. Nosotros también lo encontramos además en portadores, y al igual que lo publicado, pensamos que el significado es un índice de disfunción diastólica. Así pues, en base a lo expuesto, los enfermos con miocardiopatía hipertrófica tienen una extensa afectación del strain longitudinal y radial como marcador de disfunción sistólica significativa, y la mayor conservación del strain circunferencial permite el mantenimiento de la fracción de eyección en esta entidad. Los portadores, aunque de forma menos generalizada, presentan también deterioro segmentario del strain como marcador precoz de disfunción sistólica. El incremento del strain longitudinal y circunferencial en otros segmentos contribuye a preservar la fracción de eyección en estos ventrículos pequeños pero con espesor normal. Y el aumento del strain posistólico es un marcador de disfunción diastólica en enfermos, pero también en portadores. En concreto, el aumento del strain longitudinal posistólico. Y muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta entre el público. Bueno, yo quería felicitarte y creo que es muy interesante porque puede ser una variable más pronóstica para este tipo de enfermos. No sé qué piensas acerca de la aplicabilidad. Y también quería preguntarte si estas alteraciones del strain tienen alguna correlación, si las habéis mirado con hallazgos en la resonancia. No hemos mirado. Es una Pero muy breve, muy sí, breve. que queríamos ver. No hemos podido completar con resonancia todos los pacientes, pero sí que era una de las ideas que teníamos en mente. Bien. Pasamos a la siguiente comunicación. La presenta Marcelo Luque González, de la Clínica Universidad de Navarra, sobre si es seguro aplicar recadenosón en ancianos como fármaco vasodilatador para resonancia magnética cardíaca de estrés. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, Marcelo no lo presenta porque está en Chile y le pillaba un poco lejos, o sea que lo voy a presentar yo, que soy Javier. Y los otros 2 autores son Amaia Martínez León, del Hospital de Luca de Asturias, y Gorka Bastarrica, que es el adjunto de imagen cardíaca de la clínica. Entonces, la pregunta que partía era esta: si es seguro emplear regadenosón como vasodilatador, ¿no? El regadenosón es un vasodilatador, un agonista selectivo, como vemos más adelante, de los receptores de la adenosina, y aunque sí que es cierto que hay cierta experiencia, sobre todo en medicina nuclear, en resonancia estrés hay menos evidencia. Es un fármaco bastante seguro en población general, pero no hay tantos artículos publicados en población de adultos mayores, ¿no? Sobre el mecanismo de acción, cosas interesantes que tiene en este perfil de pacientes, concretamente, es que el regadenosón, siendo un agonista más selectivo que la adenosina, solo actúa sobre los receptores A2A, que lo único que hacen es vasodilatación coronaria y vasodilatación periférica. Entonces nos ahorramos un poco todos esos efectos negativos que tendrían la adenosina, que es como puede ser la broncoconstricción o la inotropismo negativo, o
especialmente interesante en estos pacientes mayores, la conducción AV, como el que empeora la conducción AV y puede dar lugar a bloqueos, ¿no? El caso es que, importante señalar, que la cafeína, la aminofilina y la teofilina son antagonistas de estos mismos receptores. Entonces, nuestro objetivo fue evaluar cómo de seguro es este fármaco en esta población de mayores de 75 años, cómo de tolerable es y cuál era el efecto hemodinámico que tenía en ellos, ¿no? Cogimos 106 pacientes que se había hecho el estudio de mayo del 17 a octubre del 19, mayores o igual de 75 años, que se les realizó el estudio por indicación clínica. Se tomaron constantes vitales en reposo previo a la realización del test y justo tras la administración del fármaco, a los 70 segundos más o menos, que es cuando hay la respuesta hemodinámica, y se recogieron los síntomas de manera muy proactiva, es decir, a todos los pacientes después de la administración y antes del antídoto que se les pasó a todos, como veremos, se les preguntaba, ¿ha notado algo? ¿Le duele algo? ¿Se fatiga? ¿Nota alguna cosa? Y los efectos adversos, por supuesto. Entonces, criterios de inclusión, que alguien les indicara la resonancia, criterios de exclusión, que hubiera algo que no permitiera indicársela, ¿no? Básicamente eso, y como apunte, que a todos los pacientes se les dijo que, por favor, que 24 horas antes no tomasen cafeína. Recuerdo que esto era un antagonista de los mismos receptores y podía influir en la prueba, ¿no? Entonces, características basales de nuestro estudio son pacientes añosos, como no puede ser de otra manera, de casi 80 años, inmensa mayoría hombres, hipertensos, diabéticos, también algo de POC, algo de asma y fundamentalmente con fraccionación no severamente reducida. Más de un tercio, porque algunos son bypass y algunos también ICP, cardiopatía isquémica, y sería un poco el resumen. ¿Cómo adquirimos nosotros las imágenes? Morfológico, cines 4, 3 y 2 cámaras. Posteriormente se induce el estrés con regadenoson, muy interesante, que es una única dosis y no hay que titular ni tener un perfusor, es un bolo de regadenoson, da igual peso, talla y edad. 70 segundos después se administra el gadolinio y se observa la perfusión. Posteriormente se pregunta si ha habido algún síntoma y a todos los pacientes, a todos ellos, síntoma o no, para revertir los efectos se administra aminofilina. Se sigue con cine-G corto, la perfusión de reposo y ya después el realce tardío. Los resultados es que, en cuanto a la seguridad y tolerabilidad, es que todos los pacientes completaron el estudio, en ningún caso de estos 106 mayores hubo que detenerlo, todos los síntomas fueron menores, lo veremos ahora, y todos ellos bien tolerados. Los síntomas, aquellos que tuvieron, remitieron tras administrar el antagonista, que es la aminofilina. Ningún paciente se hospitalizó a resultas de esta prueba y ninguno presentó un evento adverso grave, ¿no? Pues ni infartos de miocardio, arritmias ventriculares, bloqueo AV, fracción auricular, broncoespasmo, que no he puesto pero tampoco, o fallecimiento. Los síntomas que presentaron en su inmensa mayoría fueron asintomáticos, casi un 60%, y parece una tasa muy alta de síntomas, pero recuerdo que son síntomas bastante leves y los síntomas se les preguntaba. Igual la inmensa mayoría de ellos, si no les hubiésemos dicho nada, no se hubiesen quejado, pero es que son navarros casi todos y son muy duros, pero preguntándoles lo que más notaban era opresión torácica, disnea, calor, bueno, cosas que se les pasaba bastante rápido además con la aminofilina. Y en cuanto a la respuesta hemodinámica, lo que nos fuimos a mirar básicamente es si en este perfil de pacientes aquellos ítems que nosotros sabemos que puede afectar la respuesta hemodinámica, que la respuesta hemodinámica habitual es la hipotensión y una taquicardización importante, les afectaba también. Se sabe, hay literatura descrita, que aquellos con diabetes y aquellos obesos presentan una respuesta amortiguada, es decir, menos hipotensión y menos taquicardización, pero en estos pacientes vemos que el hecho de ser ya mayor no evitaba, ¿no?, que hubiese esa diferencia entre diabéticos, entre aquellos que tenían estrés positivo, estrés negativo, entre aquellos que tenían obesidad o no y aquellos que estuvieran tomando o no beta bloqueantes. Entonces, como conclusiones, la pregunta era muy sencilla, es si el regadenoson es seguro y tolerable en estos pacientes. Pues, en nuestra opinión, es un vasodilatador muy bien tolerado, excelentemente bien tolerado, y que además tiene muy buen perfil de seguridad porque no ha tenido ningún efecto adverso grave y esos síntomas que pueden ser incómodos son pequeños y de muy corta duración y además se quitan enseguida. Entonces, yo con esto ya acabaría la presentación. Bueno, muchas gracias. Me parece que es interesante hacer un control de las cosas que hacemos y ver que no hacemos daño y que las cosas que hacemos por lo menos no son dañinas al paciente. Una pregunta, ¿la aminofilina realmente la usáis siempre o sí. ¿Tú crees que es necesario? Bueno, es que eso hay mucha discusión, ya no por los síntomas, porque los síntomas al final
la verdad que eso, aunque no se los pusieran, seguramente se les acabaría quitando al pasar el efecto, pero hay mucha discusión de si el poner la aminofilina en cuanto a revertir la vasodilatación a la hora de hacer la perfusión en reposo afecta o no afecta. Hay gente que dice que lava el efecto del regadenoson durante los primeros 15 minutos, pero que no lo acaba de quitar del todo en el momento en que está la adquisición de las imágenes. El efecto que esto puede tener a la hora de valorar o no diferencias de perfusión en estrés o en reposo no está bien definido y no he leído, no he visto en ningún lado, yo por lo menos, que hubiera diferencias. Pero sí que sé que es algo de lo que está esa pequeña preocupación y que igual pasa que por cuestiones técnicas y de evaluación de la prueba, pasar la perfusión en reposo primero y después el estrés podría ser una cosa a valorar. ¿Alguna cuestión en la sala? Muy bien, pasamos a la siguiente comunicación, que será presentada por el doctor Álvaro Lorente Ros del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, titulada Experiencia inicial tras implante de dispositivos percutáneos de anuloplastia tricúspide. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Álvaro Lorente, residente del Hospital Ramón y Cajal, y muchas gracias a la organización y a todos vosotros por la oportunidad de estar aquí. Y voy a presentaros pues, la experiencia inicial tras el inicio de un programa de implante de anillo tricúspide de forma percutánea que se ha empezado en mi hospital. Voy a contar primero un poco los objetivos, material y método, qué características tenían nuestros pacientes, cuál fue la técnica del implante, el papel importante que tiene el cardiólogo de imagen a la hora de evaluar al paciente y qué resultados hemos tenido al principio. Sabéis que la insuficiencia tricúspide pues, es una patología relativamente frecuente que ha pues, suscitado la atención de la comunidad científica, sobre todo en los últimos años, y que se asocia a un incremento de la mortalidad del paciente, un incremento que es independiente de la edad y las comorbilidades que suelen tener además estos pacientes. Esto hace que normalmente lo único que podamos hacer por ellos sea el tratamiento diurético, puesto que a veces pues, tienen contraindicaciones importantes para la cirugía. Y por esto han surgido pues, estos dispositivos percutáneos, hay varios tipos. En mi centro el que se ha elegido es este, es un anillo incompleto que se pone de forma percutánea y mediante una reducción anatómica del tamaño del anillo lo que pretende es reducir el tamaño o la severidad de la insuficiencia tricúspide. Por ello, el objetivo es principalmente comunicar los resultados iniciales de eficacia, sobre todo con parámetros ecocardiográficos y de seguridad, tras el inicio de un programa de estas características. Y para ello hemos seguido a los 5 pacientes en los que se ha implantado en nuestro centro desde septiembre de 2019 hasta el momento del envío de comunicaciones, con un ecocardiograma transtorácico que se hacía antes y luego después del procedimiento previo al alta. La gradación de la insuficiencia tricúspide se hacía pues, según las recomendaciones actuales, que desdoblan la severa en severa, masiva y torrencial. Y pues para ello hacíamos planos transtorácicos centrados en el ventrículo derecho con técnicas 3D para poder medir el anillo, los diámetros, así como el X-plane para la vena contracta y modelos en 3 dimensiones para evaluar los volúmenes de ventrículo derecho y la fracción de eyección. Nuestros pacientes eran pacientes mayores, la edad media era de 80 años, el 40% eran mujeres, todos eran hipertensos, con fibrilación auricular, un paciente EPOC, ninguno tenía un marcapasos, puesto que el mecanismo de la IT debía de mediar por lo menos una dilatación del anillo, el BNP medio era de 276 y un Euroscore pues, un poco alto. La etiología de la valvulopatía era insuficiencia tricúspide aislada en 3 pacientes, en el 60% de ellos, y en los otros 2 era secundaria valvulopatía izquierda que ya estaba intervenida con prótesis. La fracción de eyección en todos era una fracción de eyección preservada, la fracción media, la FEBI era del 60%, el volumen telediastólico del ventrículo derecho estaba elevado, como era de esperar, con un volumen medio de 123 mililitros, y por todos los parámetros pues la función de VD, tanto por 3D como por cambio de área fraccional y TAPSE, pues era normal. El gradiente medio de la insuficiencia tricúspide era de 28 milímetros de mercurio. De estos pacientes, un paciente tenía IT severa, otro tenía IT masiva y 3 pacientes tenían insuficiencia tricúspide torrencial. Además, en el 100% de ellos, el anillo tricúspide estaba dilatado en la medida por 2D 46,9 milímetros y pues, los parámetros de ORE 2D vena contracta pues, son de una IT bastante importante.
Voy a contaros un poco la técnica del implante y el papel que tiene el cardiólogo de imagen desde que se indica, dado que hay que hacer un CT cardíaco retrospectivo y sincronizado de una forma un poco especial con la inyección de contraste en 2 bolos y una perfusión continua para que se opacifiquen muy bien las cavidades derechas, poder hacer las medidas anatómicas y evaluar la relación que tiene pues, con estructuras muy próximas como la coronaria derecha, y ya con esos datos pues se elige el tamaño de entre los que hay disponibles, el anillo pues, más adecuado para cada paciente. El implante se lleva a cabo pues, con técnicas de fusión, con ecocardiograma transesofágico y escopia, y vemos ahí arriba cómo se van implantando los diferentes tornillos. Veis la relación arriba a la derecha con la coronaria derecha, y abajo, si os fijáis en las 2 imágenes de la escopia, veis cuando ya están puestos todos los tornillos, antes de apretarlo, de hacer el cinchamiento, y después veis cómo se reduce el tamaño del anillo. Y aquí veis en el eco 3D, visto desde una visión quirúrgica desde la aurícula derecha, veis cómo el catéter viene de la vena cava y se implanta el anillo ahí, que está puesto todavía de forma incompleta. Y pues el objetivo que tenemos principal es que disminuya un poco la severidad de la IT. Los resultados de los primeros pacientes, tuvimos una tasa de éxito del 80%. Hubo un paciente que no se pudo implantar el anillo de forma completa, y aunque los diámetros y la severidad de la IT sí que se redujo, no lo hemos considerado un éxito por este motivo. La mortalidad total ha sido del 0%, ha habido 2 complicaciones, una relacionada con el acceso vascular, un pseudoaneurisma femoral, que hubo que trombosar, y una relacionada con el procedimiento, que fue en este paciente en el que no se pudo terminar el proceso, que se quedó el anillo implantado de forma incompleta y desarrolló un trombo intraventricular, que veis aquí cómo va del auricular al ventrículo, y que tras unos días de anticoagulación pues desapareció. Los resultados ecocardiográficos: se redujo la severidad de la IT de forma significativa, 1,6 grados de media. La FEBI no cambió, el volumen telediastólico, aunque hubo una tendencia a la disminución, no fue significativa, y lo que sí que ha sido significativo ha sido una reducción pues, del anillo, tanto medido por 2D como el diámetro máximo del anillo medido por 3D, la circunferencia del anillo y el área del anillo por 3D, y parámetros de severidad de la IT. Bajo el ore por pisa medido, bajo 0,5 centímetros cuadrados, la vena contracta no fue significativa, pero también tuvo una tendencia a disminuir 3,7 milímetros. Y los resultados anatómicos, que también fueron buenos, disminuyendo el diámetro del anillo 12,14 milímetros y un área medida por 3D que bajó 9 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el futuro del proyecto pasa por ligar estos resultados iniciales, que realmente son buenos ecocardiográficos, y ver tanto si se mantienen en el tiempo como si se correlacionan con lo que al final es lo más importante, con resultados clínicos y pronósticos para el paciente a un poco más a largo plazo. Por tanto, para concluir, el implante del Cardioban como tratamiento de la IT parece una alternativa segura y eficaz a corto plazo. La evaluación del paciente antes, durante y tras el procedimiento es un reto, sobre todo para los cardiólogos de imagen, que tienen un papel pues, de vital importancia, y estudios posteriores y sobre todo un mayor tiempo de seguimiento pues, evaluarán la conexión entre estos resultados ecocardiográficos, que son buenos, y un potencial beneficio pronóstico. Gracias. ¿Comentario? No, bueno, yo felicitarte por la presentación. Me parece un trabajo muy bonito de la experiencia que tenéis. ¿Algún dato clínico que tengáis en el seguimiento o no tienes ningún dato clínico de los pacientes? Desde el punto de vista de la clase funcional. Sí, la clase funcional tenemos la que se ha evaluado en consulta. Parece que muchos de ellos están mejor, lo que pasa es que no hemos hecho el análisis. Hemos usado, sobre todo, es una técnica muy nueva, se empezó a hacer en septiembre, con el primer paciente, más o menos hay uno cada 15 días o al mes, y entonces pues el primer paciente está bien, ha disminuido la clase funcional, que estaba catalogada como 3, ahora mismo está en 2, ha disminuido la necesidad de diuréticos, pero no hay tanto tiempo de seguimiento, sobre todo en los que hemos hecho en enero y diciembre, como para poder pues dar unos datos y presentarlos. Todavía no hay. Yo creo un comentario.
No sé si no he estado atento, pero me gustaría que me dijeras la etiología de la insuficiencia tricúspide y el grado, no en cuanto a severidad de anchura o de jet, sino si había tenting valvular, en qué casos había tenting valvular, en casos había solamente dilatación del anillo. En todos los casos había tenting valvular, no sé si lo he presentado en la diapositiva, pero todos tenían un área de tenting mayor de, bueno, creo que el área de tenting media era 1,6 centímetros cuadrados y la distancia del punto de captación era de 1,1 centímetros, la media. ¿Y la etiología? Y la etiología de la IT, en 3 era una insuficiencia tricúspide aislada y en 2 se había asumido que era secundario a valvulopatía izquierda. De hecho, las imágenes son de un paciente con prótesis aórtica y mitral mecánicas. Gracias. Muy bien. Muy bien, pues pasaríamos ya a la última comunicación, utilidad de la medición de arteriosclerosis carotidia y femoral por ecografía 3D en la consulta de prevención cardiovascular, que nos lo presentará la doctora Beatriz López Melgar del Hospital Universitario Montepríncipe HMCIEC de Madrid. Bueno, gracias por estar aquí a estas horas. Os vengo a presentar la experiencia piloto de introducir la valoración vascular, en concreto con la técnica del 3D vascular, en una consulta de prevención dentro de un programa de salud personalizada que estamos haciendo en HM Hospitales. Como sabemos, pues hay guías de riesgo cardiovascular muy recientes y es que cada vez el mensaje es que es crítico valorar bien cuál es el riesgo absoluto del paciente para tomar la mejor decisión en prevención, es decir, indicar estatinas o no. Y la imagen pues está ganando fuerza porque puede ser de ayuda. De hecho, el gran salto que han pegado las técnicas de imagen, apareciendo ya en los algoritmos de toma de decisiones de prevención, pues es muy evidente desde prácticamente 1 año y medio para acá. La estrategia que toman estas guías últimas fundamentalmente es usar valores de corte absoluto para decirnos pues tiene mucha aterosclerosis o no tiene mucha aterosclerosis y con eso guiarnos en la decisión clínica de prevención. En concreto el calcio score pues tiene valores de corte absoluto de 100%. A estos cortes hemos llegado tras mucha evidencia y muchos estudios que avalan el calcio score y los puntos en los que tendría una repercusión pronóstica. Pero esto hace años, en los años 2006, ya se empezaban a proponer estrategias que usaran la aterosclerosis para decidir en el riesgo cardiovascular y como no había tanta evidencia y no había puntos de corte absolutos, pues usaban unas estrategias que eran las estrategias de los percentiles. De manera que, frente a una población de referencia, si tú encontrabas que tu marcador de aterosclerosis, ya fuera calcio score, IMT o placa, estaba por encima del percentil 75, ya se consideraba un paciente de riesgo alto y eso te apoyaría en la indicación de estatinas. Incluso si estuviera por encima de un percentil 90, pues mucho más alto por la carga de aterosclerosis que presentaban. Ahora en las guías europeas pues nos han sorprendido con un nuevo marcador que es la valoración de la carga de aterosclerosis carotidia y femoral para apoyarnos en nuestra toma de decisiones en riesgo cardiovascular. Y cuando te vas a las referencias en las que se han apoyado para hacer esta recomendación, pues fundamentalmente es este estudio, un estudio americano en el que se mide la carga de aterosclerosis carotidia por técnicas parecidas al 3D, en las que se ve que tiene una predicción muy similar al calcio score. Estas son las curvas de predicción de eventos de la placa carotidia 3D y este es el del calcio score y veis que en el último tertil de carga de aterosclerosis pues es muy similar la predicción, ¿vale? Como no hay tanta evidencia todavía, pues no hay unos valores de corte absolutos que se puedan recomendar. Pero lo que sí que tenemos es una experiencia española, que es el estudio PESA, en el que se han evaluado a 4.000 participantes sanos de mediana edad, en los que se les ha publicado la cantidad de aterosclerosis que tienen por 3D, carotidia y femoral. Y los percentiles a los que corresponderían en esta población pues están ya también previamente publicados. De manera que pues el objetivo de este estudio fue proponer como primera vez un algoritmo en el que utilicemos esta cuantificación del volumen, carotidia y femoral, y su percentil con respecto a esta población que tenemos de referencia y así determinar cuál es el valor que aportaría frente a la valoración tradicional clínica en una consulta de riesgo cardiovascular. Así que, bueno, es una experiencia piloto, una consulta no lleva mucho tiempo funcionando, en el que se han incluido 54 pacientes, se limitó la edad para tener dentro del percentil de referencia de la población a la que podemos compararnos y la indicación de tomar o no estatinas se estableció según los criterios clínicos habituales. Utilizamos la escala de riesgo ASSV-RICS
Siendo pues, un riesgo bajo, pues no tendrían indicación de tomar estatinas. Tendríamos un riesgo borderline o intermedio que discutiríamos si estaríamos más a favor o en contra con otros parámetros, ¿no? Y por encima de 20, pues habría indicación de indicar estatinas a este paciente. Cuantificamos la carga carotidia y femoral por 3D sumando el volumen de todas las placas que veíamos en estos territorios y se establecía el percentil con respecto al estudio PESA, de manera que si aparecía un percentil mayor del 75, pues podríamos apoyarnos para recomendar un poquito más intensamente las estatinas, mientras que si se encontraba en un percentil entre el 50 y el 75, pues nos quedaríamos en la duda de discutir, y por debajo del percentil 50 o pacientes libres de enfermedad en los 4 territorios explorados, pues eso nos recomendaría las estatinas. Así que el objetivo, como objetivo primario determinaremos el número y porcentaje de pacientes que se lograron reclasificar para recomendar o no el tratamiento en prevención primaria según estos valores. Un ejemplo práctico para que lo entendáis. Pues esto es una mujer de la consulta, 46 años, que viene porque tiene muchos antecedentes familiares, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz, fundamentalmente un hermano que más o menos a la edad de que ella que iba a cumplir, pues había tenido un infarto y su preocupación era pues cómo podía estar ella pendiente. Los niveles de colesterol, como veis, no eran muy altos, era fumadora y sí que tenía un perfil de síndrome metabólico, obesidad abdominal, triglicéridos altos, HDL baja y glucemia bastante alterada. Cuando te vas a las escalas de riesgo, pues esta paciente con 46 años y mujer, pues o tiene un riesgo bajo o borderline tirando abajo. Pero cuando le exploramos las carótidas y las femorales, pues vimos que tenía aterosclerosis en los 4 territorios, incluso con alteraciones del IMT por encima de un percentil 75. Así que le hicimos el 3D vascular en los 4 territorios y nos dice que tenía un volumen de placa de 40 milímetros cúbicos en las femorales, 73 en las carótidas y un global, que es la suma de los dos, de 113. Esto, cuando lo pones en relación a estas tablas del estudio PESA, pues ves que para 46 años y mujer estás en un percentil muy por encima del 90, ¿no? Pues así hicimos con todos los participantes. Y encontramos pues que los motivos de consulta, ¿por qué va la gente fundamentalmente a este tipo de consultas especializadas? Pues muy parecido a lo que nos ponen en las guías, pues gente joven que tiene un único factor de riesgo muy alterado o que lo llevan teniendo desde hace muchos años, desde la juventud, que no sabe muy bien cuánto efecto le ha causado. Fundamentalmente dislipidemia, hipertensión. Por tabaco, curiosamente, no consulta a nadie. Y diabéticos, pues tampoco, porque bueno, en principio no ha llegado ninguno todavía. Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz, muy frecuentes, y luego ya pues riesgo intermedio, síndrome metabólico, y solo una mujer que consultaba porque tenía una menopausia precoz. Se le había retirado el periodo pues, con 39 años y se había enterado que eso pues, no debía ser bueno, ¿no? Entonces los resultados es que cuando miras un poco más a estos pacientes, no son simples pacientes de riesgo intermedio. Hay una carga altísima de factores modificadores, que eso también viene en las guías, una tabla enorme en la que podemos ayudarnos para decidir a favor o en contra de las estrategias de prevención. Antecedentes familiares muy frecuentes, síndrome metabólico, obesidad, LDL por encima de 160, y luego estos ya son menores, pues la menopausia precoz, las enfermedades inflamatorias crónicas, la lipoproteína A, la hipertrofia ventricular, etcétera. Pero veis que casi 2/3 partes tenían 1, 2 o incluso 3 factores de riesgo modificadores clínicos. Nosotros hicimos la exploración en los 4 territorios y es verdad que la presencia de placa es muy prevalente, pero cuando ya identificabas cuánta placa, es decir, por encima del percentil 75, ya te limitabas a 1/3 parte de todos ellos que realmente tenían una carga alta. Y bueno, una cosa que se confirma una vez más, pues que parece que las femorales están más cargadas que las carótidas, o sea que debemos mirar los 2 territorios y no solo las carótidas como tradicionalmente. Y este fue el objetivo primario. En los 21 pacientes que tenían un riesgo intermedio, en el que el clínico pues, no sabría o discutiría si poner o no estatinas, la carga de aterosclerosis nos ayudó prácticamente en 3/4 partes de ellos. 2/4 partes a retirar a favor de estatinas y 1/4 parte a no recomendarlas porque tenían baja carga. Sin embargo, cuando ya tenían una indicación clínica clara, no fue muy útil realmente la valoración de aterosclerosis. Había un 37% que apenas tenían aterosclerosis, probablemente porque eran muy jóvenes y todavía les queda recorrido y no tenían todavía una afectación muy importante. Y en los que no tenían indicación clínica de estatinas, pues encontramos de estos 25 a 4, que fue un porcentaje muy pequeño, pero que tenía una carga de aterosclerosis muy alta. Con lo cual, pues a lo mejor dentro de este gran grupo de no indicados, pues podría con estas técnicas rescatar a algunos que sí que se podrían beneficiar de empezar con estatinas precozmente.
Así que, como conclusión, pues diríamos que la cuantificación de la carga 3D y su percentil pues va a reclasificar a un número muy significativo de pacientes con indicación discutible. Posiblemente mejore la detección en esos pacientes que tienen un riesgo bajo, pero que a lo mejor habría que empezar a plantearse una prevención pronto con ellos. Y, sin embargo, la utilidad sería controvertida en aquellos que tienen indicación de estatinas de entrada. Esto es una estrategia que se propone, que tendrá que ser validada con seguimientos y con el desarrollo de eventos cardiovasculares y así como con una mayor cohorte de pacientes. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario también entre el público, alguna pregunta. Bueno, también felicitarte. Creo que la presentación ha sido muy ilustrativa y además muy útil. Porque pienso que es un problema serio. Como has visto, muchas veces los scores de riesgo, nos has comentado, no nos dan una solución y nos ofrecéis la posibilidad de una herramienta que es inocua, podemos repetir, incluso para hacer seguimiento, y que nos puede, como decías, reclasificar bastantes de los pacientes y cambiar esa estrategia. Te quería comentar, ¿crees que el volumen de masa de placa va a ser el componente más importante o hay otras variables también que valoráis, como irregularidad, composición? No sé si puede haber otros componentes también o únicamente se trata de valorar la masa. Pues la verdad es que esa es la pregunta clave que nos estamos empezando a hacer ahora. Es verdad que los resultados simplemente con la medición del volumen están yendo bien, están funcionando y por esa línea estamos tirando, pero seguro que la caracterización de esas placas tiene mucho que decir. Y además es que viene dada en el análisis, que tú cuando ya trazas el volumen, hay otras características que ya aparecen ahí, ¿no? La densidad, las irregularidades, tal, y eso es un campo todavía por explotar. En ensayos más pequeñitos, por supuesto, la caracterización de la placa también habla de pronóstico. Y de hecho, en las guías europeas, uno de los que recomiendan usar las femorales es un estudio de caracterización de placas femorales. Yo creo que la combinación de ambos parámetros va a funcionar incluso mejor, y siempre y cuando utilices 3D, porque si no utilizas 3D, pues es verdad que la caracterización se te queda coja, porque al final puedes estar eligiendo hoy una imagen y mañana otra. Y yo solo preguntarte, la curva de aprendizaje para hacer la técnica, ¿cuántos estudios debes hacer? Sí, la adquisición la verdad es que es una técnica muy sencilla de adquirir, ¿vale? Todo ecocardiografista que tiene mano, pues las arterias carótidas y femorales, el entrenamiento es rápido. La lectura, es verdad que ahora mismo es un poquito más de acostumbrarte porque aunque hacemos mucha eco, no estamos acostumbrados a ver placas. Entonces tienes que acostumbrarte a decir qué es placa, qué es no, sobre todo cuando trabajas en prevención primaria, que lo difícil es las placas pequeñas, identificarlas y no estar metiendo como placas cosas que son irregularidades. O sea, el punto de desarrollar placa no a ser enfermo con placa, creo que es lo que hay que entrenar con más dificultad. Luego ya la cuantificación es más sencilla y además con las técnicas de inteligencia artificial y tal que están viniendo, los software cada vez van a ser más semiautomáticos y van a ayudar. Bueno, no quiero terminar sin dar las gracias al comité organizador por estar aquí. Ha sido una oportunidad maravillosa. Felicitar a todos los autores de estos trabajos, animarles a que los continúen y los publiquen, que creo que son muy interesantes. Agradecer a mis compañeros de moderación y a todos ustedes su presencia. Muchas gracias.